Tiempo de discípulo, un espacio para que escuches la voz de Jesús. La voz de Jesús. Así bien, te habla Fray Alejandro. De nuevo contigo, en este espacio de espiritualidad que el Señor nos regala para poder sumergirnos en el misterio de la palabra de Dios. En esa palabra que quiere renovarte, en esa palabra que quiere alegrarte, que quiere transformar tu vida. Te invito ahora a que escuches un texto del profeta Oseas, tomado del capítulo 10, versículo 1 al versículo 12. Escucha lo que dice el profeta. Israel era una viña frondosa y daba fruto. Cuanto más eran sus frutos, más aumentó sus altares. Cuanto mejor era la tierra, mejores monumentos erigía. Tiene el corazón dividido, ahora lo expiará. Él mismo destruirá sus altares, abatirá sus estelas. Ahora dicen, no tenemos rey, no respetamos al Señor. ¿Qué podrá hacernos el rey? Desaparece Samaria y su rey como espuma sobre la superficie del agua. Son destruidos los altosanos de los ídolos, el pecado de Israel. Cardos y abrojos crecen sobre sus altares. Gritan a los montes, cúbrannos, a los collados, caigan sobre nosotros. Siembren justicia y cosecharán misericordia. Roturen un campo, que es tiempo de consultar al Señor, hasta que venga y llueva sobre ustedes la justicia. Israel era una vid frondosa que producía mucho fruto. Por primera vez, el pueblo elegido es comparado a una viña que tiene que dar fruto. Este tema está desarrollado en el Salmo 79, en Isaías capítulo 5, en el capítulo 2 de Jeremías, en el 17 de Ezequiel. Jesús mismo va a utilizar esta imagen tan tradicional. Y me pregunto, ¿yo soy una viña buena para el Señor? ¿Soy yo esa viña que da frutos dulces, que sirven para hacer un buen vino? Y dice, pero cuanto más aumentaba su fruto, más aumentaba sus altares. Cuanto mejor era su país, mejores y más lujosos hacían los ídolos. Dios era el que daba la prosperidad y la felicidad, pero ellos iban a dar gracias a los Baales. ¿No hacemos esto también nosotros? Cuando sacamos un mal provecho de nuestros éxitos, ¿sabemos ser agradecidos por nuestros éxitos y por nuestras expansiones? ¿Le das gracias a Dios por tu prosperidad cuando las cosas te van bien? ¿O pensás que es solamente un mérito tuyo? Su corazón es doble. O sea, fingen permanecer fieles al verdadero Dios, pero de hecho su corazón está en los cultos sensuales de los Baales. Y es verdad, Señor, tantas veces también mi corazón es doble. Me atrae el bien, pero mi corazón va hacia los materialismos fáciles. San Pablo va a confesar que hay dos hombres en él. Uno que se complace en la ley de Dios y otro que lo empuja al pecado. Pero ahora van a espiar, dice. El Señor va a demoler sus altares, va a romper los ídolos. Dicen, no tenemos rey porque no hemos temido al Señor. Samaria se acabó. Su rey es como espuma sobre el agua. O sea, el castigo toma la forma de un final de civilización. O sea, el poder político pierde toda su fuerza,
se da esta relajación general, la sociedad se destruye a sí misma y después va a perecer por los golpes de los países vecinos. Y si Oseas pudo haber constatado estos primeros síntomas de toda esta inestabilidad del poder, sobre todo a la muerte de Jeroboam, comienza la carrera por el poder. Zacarías, el hijo, es asesinado a los 6 meses de reinado. Shallum tiene que pedir ayuda a Siria para poder asentar su autoridad. Pecuayá cae bajo los golpes de uno de sus oficiales después de solamente 1 año de reinado. O sea, crece la anarquía. La nación se disgrega y pronto va a morir Samaria. Va a morir bajo los golpes de Asiria en el 722, cuando son invadidos y destruida la ciudad. Y el profeta hace una interpretación de toda esta historia. Dice: se ha acabado Samaria, su rey no es más que espuma. Espinas y cardos crecerán sobre los altares. Entonces dirán a los montes: cúbrannos, y a las colinas: caigan sobre nosotros. Qué emocionante es ver a Jesús citar este pasaje de Oseas en Lucas 23:30, para decir él también que los hombres, ante la amplitud de la catástrofe, no van a tener ninguna razón para vivir y van a desear la muerte. Y esto para finalmente encontrar ese furor de vivir sin freno, sin ley. De hecho, en las civilizaciones llamadas avanzadas, fíjate, es donde progresa el número de suicidios. Y dice el profeta: siembren semilla de justicia, recojan cosecha de amor, entonces va a ser el tiempo de buscar al Señor, hasta que llueva la justicia. Es que las amenazas de los profetas nunca son solamente amenazas. Siempre se abre una esperanza de conversión, una esperanza en un futuro mejor, mucho mejor. Si los hombres quieren colaborar en esto, si quieren dejar entrar a Dios en su propia vida, esta es la condición. Gracias, Señor. Gracias porque nos das la valentía de sembrar la justicia, para que por tu parte llueva la justicia, Señor. El Señor está buscando a su pueblo, está llamando a su pueblo. Siempre espera la conversión. Medítalo escuchando este tema musical de Marcos Witt. Eran 100 ovejas. Eran 100 ovejas que había en su rebaño. Eran 100 ovejas que amante él cuidó, pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco y por la montaña a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, ungió sus heridas y la cargó en sus hombros.
y al redil volvió. Esta misma historia vuelve a repetirse. Hay aún ovejas que errabundas van, con el alma rota, van por los collados, temblando de frío, vagando en el mundo, sin Dios y sin luz. Pero todavía existen pastores que por la montaña a buscarlas van, y cuando las hallan, las traen a el camino, al camino bueno, la verdad y la vida, es Cristo el Señor. Jesús es mi buen pastor. Las 99 dejo en el aprisco, y por la montaña a buscarla fue. La encontró gimiendo y temblando de frío, ungió sus heridas, la cargó en sus hombros y al redil volvió. Gracias, Señor, tú me has dado la vida y la luz, me recogiste y me diste tu amor. Te invito ahora a que escuches este Evangelio tomado de San Mateo, capítulo 10, versículos del 1 al 7, que dice así. En aquel tiempo Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, el llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago el Zebedeo y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el Alfeo y Tadeo, Simón el fanático y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos ni entren en las ciudades de Samaria, sino que vayan a las ovejas perdidas del reino de Israel. Vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Con este Evangelio comienza el discurso apostólico de Jesús, que es el segundo de los grandes discursos que podríamos decir vertebran el Evangelio de Mateo y que vamos a ir leyendo en días sucesivos. Si antes el evangelista mostró a Cristo como un nuevo Moisés, como el legislador,
los capítulos 5 al 7, como el introductor del reino de Dios con todos los milagros que hacía, los capítulos 8 y 9, ahora Mateo va a mostrar a Jesús como el fundador del nuevo Israel de Dios. Ese nuevo Israel de Dios que es la Iglesia. Es el iniciador de la misión. Y esta es la característica esencial de este nuevo pueblo. Mateo da la lista de los 12 apóstoles en la introducción de este discurso misionero de Jesús, en el acto de lo que llamamos el primer envío por Cristo a la evangelización. Jesús los envía a evangelizar. Y no es esta lista en un momento solemne de vocación, podríamos decir institucional, como lo hace Marcos en el capítulo 3, Lucas en el capítulo 6. Fíjate que cuando Jesús les confía la misión, les da autoridad para expulsar espíritus impuros y para curar toda clase de enfermedad y de dolencia. Y de este modo entonces los signos milagrosos están avalando su palabra. Después de mencionar a los 12, el texto que acabas de escuchar inicia este discurso misionero de Jesús con 2 consignas concretas. Y se refieren, la primera, a los destinatarios de su mensaje, a quienes tienen que predicar. Y la segunda, al contenido del mensaje. Dice, no vayan a tierra de paganos, ni entren en las ciudades de Samaria, sino que vayan a las ovejas descarriadas de Israel. ¿Y qué es lo que tienen que decir? A ver, ¿qué es lo que tenés que anunciar vos, cristiano, cristiana, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a tus vecinos? Lo que tiene que anunciar el cristiano es, dice, proclamen que el reino de los cielos está cerca. Dios no está lejos. Este es el anuncio. Dios está cerca. Su reinado está cerca. En primer lugar, llama la atención que Jesús ponga límites a la misión. Esta está destinada solamente a los judíos. Y esta acotación parece responder a una tradición judeo-cristiana, algo que se llamó la fuente Q, de los primeros momentos de la Iglesia. Y Mateo la incorporó en el texto, un texto que fue redactado muchos años después. Históricamente, la misión de Jesús y de sus apóstoles obviamente empezó en Israel. Ellos empezaron a predicar donde estaban. Pareció normal que en un principio fueran los judíos los primeros destinatarios. Ellos eran los herederos de la elección, de las promesas de Dios. Tenían que ser los primeros en recibir este ofrecimiento de salvación que se realizaba, se concretizaba en Cristo. Pero pasando Pentecostés, la comunidad cristiana y toda la evangelización se fueron abriendo a todo el mundo grecorromano, a todo el Mediterráneo. Y eso lo vemos con mucha claridad en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es el Evangelio del Espíritu Santo, esa primera historia de la Iglesia. Y a esto contribuyó, en buena parte, esa diáspora que se había generado por la persecución que tuvieron los apóstoles en Jerusalén. Y de este modo, la Iglesia respondía a la misión universal que ese Cristo resucitado le estaba confiando. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a todas las gentes. Y después aparece el mensaje esencial de la evangelización. ¿Cuál es? Esta es la segunda consigna de Jesús. El contenido del anuncio dice: proclamen que el reino de los cielos está cerca. Así había comenzado él su misma predicación. El mensaje esencial que hay que transmitir también hoy de la Iglesia es esta buena noticia de que Dios ama al hombre, que Dios lo invita a la fe, lo invita a la amistad, lo invita a ser su hijo, lo invita a la fraternidad humana, a hacerse seguidor de Cristo
a ser un hombre nuevo. Jesús no fue un revolucionario al estilo violento de la palabra, no fue un ideólogo político, no fue un antropólogo humanista. Jesús no fue un tecnócrata especializado en programación o en finanzas. Sin embargo, esa esperanza religiosa, humana, que todo este anuncio del reino empezó a despertar en los corazones que estaban vacíos y que estaban abiertos a Dios, tampoco fue algo angelical, no fue algo desencarnado de esa realidad cotidiana tan dura que tenían que vivir. Y Él asumió esta realidad, y Él empezó a transformar esta realidad con su encarnación. Si nosotros repasamos, por ejemplo, el discurso de la montaña, cuyo prólogo son las bienaventuranzas, nos vamos dando cuenta que tiene una carga explosiva y revolucionaria impresionante, pero en profundidad. Es hacia el interior de la persona. Es el interior lo que hay que convertir a los nuevos criterios. Es el interior de la persona lo que hay que convertir a los valores de la justicia y del reino de Dios. Una vez que es convertido el hombre, se pueden transformar las estructuras sociales. ¿Por qué? Porque remodelando al hombre, se reconstruye el mapa del mundo. No se pueden cambiar las estructuras sin cambiar las personas. Cambia las personas, toca el corazón de las personas con la palabra de Dios. Y las realidades sociales van a empezar a cambiar, van a empezar a modificarse. La misión salvadora y la tarea de anuncio de Jesús ahora quedaron en nuestras manos. Él lo delegó. Y es verdad que para esto tenemos la asistencia del Espíritu Santo. Él es el protagonista de la evangelización. La evangelización constituye la dicha y la vocación de la Iglesia. Es la identidad de la Iglesia. La Iglesia existe para evangelizar. Eso lo dice muy bien el Papa Pablo VI en un documento fundamental en la Iglesia que se llama Evangelii Nunciandi. La Iglesia existe para evangelizar. Si la Iglesia no evangeliza, no tiene razón de existir. Existe para predicar, para enseñar, para ser canal del don de la gracia, para reconciliar a los pecadores con Dios, para perpetuar el sacrificio de Cristo en la misa, en el memorial de su muerte y de su resurrección gloriosa. Todos los miembros de la Iglesia, tanto los que presiden como el pueblo, necesitamos una profunda catequesis sobre nuestra misión evangelizadora, sobre este servicio evangélico, sobre la Iglesia misma como comunidad de hombres y de mujeres que, a pesar de la fragilidad humana, porque somos frágiles, seguimos anunciando, seguimos dando testimonio de Cristo. Ora conmigo. Te bendecimos, Dios de los apóstoles, de los profetas, por tu enviado Jesucristo, que anunció el reino, que fundó la Iglesia, y la fundó sobre las columnas de los apóstoles. Padre Santo, vos me llamaste a formar parte de un pueblo, de una comunidad, de un pueblo compacto, para que te sirva en la unidad, en la verdad, en la santidad. Yo te doy gracias, Padre Santo, por la fe que recibí de mis mayores. A través de una cadena larga de testigos, de creyentes, no permitas que la antorcha se apague en mis manos. Permitime que transmita tu llama, Señor, a las nuevas generaciones. Señor, haz que tu Iglesia se transforme en un hogar de amor, en un hogar de esperanza, para un mundo que camina en las tinieblas y que camina buscando tu luz, Señor. Amén.
te invito a que continúes orando, escuchando este tema musical del grupo De Novo, Donde tú estás. Sobre todo he decidido ir en pos de tus pisadas, de tu mano caminar, porque a tu lado quiero estar. Y yo he tenido pues amigos, rodeado entre mil gente, pero nunca he recibido lo que recibo yo de ti. Tú me has dado todo lo que el mundo no me pudo dar. Desataste mis cadenas, tú me has dado libertad. Yo quiero estar donde tú estás. Quiero vivir hoy para ti. Quiero habitar el santo lugar. Quiero vivir hoy para ti, donde tú estás. Mientras tanto aquí en la tierra, esperando tu regreso, yo prometo serte fiel, porque a tu lado quiero estar, cual soldado vigilante. Cuidaré de no apartarme, yo pelearé la buena batalla, mi fe yo defenderé. Tú me has dado todo, todo, lo que el mundo no me pudo dar. Desataste mis cadenas, tú me has dado libertad. Yo quiero